Hola Turaikuna y Ñañeikuna, yo soy la sirena Niwa, habitante de uno de los ríos de Virundo. Esta vez les voy a leer un cuento de fantasía, cuyo fin es nada más entretenerlos, que titula Apuchín y el puente Aypachaca. Hace unas semanas Apuchín había salido del pueblo Virundo, más conocido en el mundo mágico como Irguana, y se había internado en la parte occidental del corazón del territorio Apurímac, también llamado Quifuñahuayco. Y, durante muchos días anduvo solitario acampando, aquí y allá, en las cercanías de una de las tantísimas cataratas existentes en esta parte del sombrío y misterioso Quifuñahuayco, y que él acababa de bautizarla, por primera vez, con el nombre de Salto al infierno. La razón por la que Apuchín se encontraba en esta parte, conocido como el corazón del territorio Quifuñahuayco, era a causa del dragón Bansiro. Pues, su único reptil volador, había desaparecido desde hacía un mes atrás, sin dejar rastro alguno. Así que, el joven Apuchín salió en su búsqueda, porque lo necesitaba comunicarse urgente. Por eso, las noches anteriores, había dormido a la intemperie, soportando el frío, los vientos helados, al pie de un viejo y retorcido árbol quifuñá, y frente a la mismísima catarata que él llamó Salto al Infierno. Y desde aquí, sentado sobre unas altas rocas, durante horas y horas de los días, exploraba y perforó con la vista, las impresionantes cascadas de aguas, de aquella catarata. Pensaba que detrás de aquellas cortinas de aguas, se ocultaba el ingrato dragón. Según él pensaba, que podría haberse metido en una de aquellas cuevas o grutas chorreantes, que estaban detrás de las cascadas, para descansar o simplemente para explorar. Por otra parte, la catarata Salto al Infierno se lanzaba desde las nubes, de un acantilado poblado de árboles quifuñás, real, en una caída mortal al centro de una hondonada, formada por rocas y árboles muertos en donde hervía a vez fuego, producto de un misterioso volcán en actividad. Tenía que ser parte del corazón de Quifuñahuayco, pues, para los que no tenían idea acerca de este lugar, Quifuñahuayco era un lugar importante y alucinante, todavía más tenebroso y raro del mundo, donde la naturaleza parecía haberse tomado la libertad, para la locura de sus formaciones morfológicas, y en donde uno de los dioses más poderosos había elegido esta región para su hogar, así como para la cuna de los árboles quifuñás, real, o tanto como para otras criaturas. Por eso, quizá, el territorio quifuñahuayco, para unos seguía siendo inaccesible, temible y maldito, mientras para otros era misterioso, alegre con sus ríos silenciosos o rugientes, o, maravilloso con sus millares y millares de cataratas grandes y chicas, algo nas precipitándose desde las nubes de entre los monstruosos árboles quifuñás de miles de años. Apuchín, mientras durmió bajo su árbol favorito de quifuñá, asó una vizcacha al palo,
también comió papas silvestres asadas. Desayunó la mayoría de las veces con la vista fija sobre las aguas de la catarata, y otras veces tocó su flauta de hueso de cóndor, como si dedicara una canción a la catarata Salto al infierno, que estaba frente a sus narices, o pensara que oyendo las melodías épicas de los tiempos pasados, saliera el dragón de su escondite. Pero nada. Y así, los días venían y se iban, para Apuchín. Esta vez era otro viernes, un viernes un poco desalentador, en aquel punto del corazón de Quifuñahuayco. Una bandada de golondrinas oscuras revoloteaban sobre el cielo, y cierto temor inspiraban las fachadas de las rocas con árboles milenarios, a pesar de una aparente tranquilidad que reinaba. Nada más se oían, el piar agudo de las águilas y las voces de las cataratas, rasgueadas por los vientos viajeros. Es así esta vez, Apuchín, mientras apartaba los ojos de la catarata Salto al infierno, había perdido las esperanzas de encontrar en este día a su reptil volador. Y enseguida, viniendo al pie de su árbol favorito, apagó el fuego de la cocina. Y, resignado y enojado, decidió volver al pueblo de Irguana Virundo. Una descanso, después continuamos. Volví a casa esta vez, al final del 35º día, sin haber logrado toparse y menos comunicarse con el dragón Vansiro. Por algo estaba enojado con el dragón. Apuchín horas después, retornaba solitario, siguiendo su destino por el mismo camino que iba junto al río Yanamayo, con el rostro taciturno. Apuchín llevaba una capa oscura e impermeable, según la costumbre, y venía encapuchado, para protegerse de la brisa salvaje que soplaba. También iba muy bien armado, llevaba sobre la espalda un arco simple y un carcaj llenas de flechas y debidamente rematadas con plumas blancas de balatas, listas para ser usadas ante cualquier peligro acechante. Marchaba a paso firme y con los ojos fijos en el camino, por otra parte con la emoción de llegar pronto, al esplendoroso pueblo de Irguana Virundo, y dormir en su torre hogar. Así, mientras sus pies daban pasos alargados y presurosos por el camino, la punta de su capa se revolvía sobre los talones. Y también volvió a sacar su flauta de hueso de cóndor, y esta vez, entonó las melodías de Los vientos en los tallancos. una vieja canción popular, que recordaba perfectamente, para el deleite de su propio alma. También así, empezaba dejando atrás, muchas decenas de cataratas que se lanzaban desde los acantilados, dando un aspecto deslumbrante, al corazón de Quifuñahuayco. Y, de ahí para adelante transcurrió así varios días más, el retorno de Apuchín. Y un día, a media tarde, siguiendo el camino, estuvo a punto de entrar al puente llamado Alpachacá, cuando oyó a lo lejos, claramente, como el rumor de las siguientes cataratas, pero algo distinto, que le llamó atención. Ayapachacá, en realidad, era una estrecha y larga de tierra firme, que atravesaba, sobre el caudaloso y turbulento río Yanamayo.
Era un puente natural, por donde pasaba el camino más antiguo, llena de leyendas, y estaba flanqueada por unas misteriosas estatuas gigantescas de rocas, hechas por manos desconocidas. Ya que se contaba, que alguna vez, en los viejos tiempos sobre el puente habían perecido 12 reyes, fulminados por un rayo, y que sus huesos se blanquearon a lo largo de décadas, hasta que sus súbditos lo encontraron y mandaron algo de recordatorio, póstumamente sobre el puente. Y, se supone que aquellos monarcas, estaban en un viaje secreto, con destino hacia un país lejano, con un propósito de reunirse y formar una sociedad secreta y así conquistar, otro país mucho más rico. Bueno, de esto, el mejor testigo mudo tal vez sea, el puente. Por otra parte, las aguas del río Yanamayo eran oscuras y revueltas, se deslizaban en ruidosas cascadas, y echando finas neblinas al pie del puente, para luego reaparecer más abajo del puente y seguir su rumbo hasta el mar. Entonces, Apuchín entró en el puente con sentimiento nostálgico de grandes viajeros y avanzó hasta la mitad, pisando firme, hasta que aquellos rumores lejanos de las siguientes cataratas que había captado, se transformaron como en voces de una multitud, y se detuvo. Era algo extraño aquello, y eso podía significar alguna cosa. Así que, decidió averiguar. Y rápidamente, se desvió del camino, hacia el borde derecho del puente, y se situó al pie de una de las estatuas de roca, dando espalda a la ruidosa cascada. Pero, casi enseguida, trepó la roca estatua y se ocultó en lo alto, entre las ramas de un árbol kifuñá. Y, desde donde asomó la cabeza. Y, esta vez, oyó claramente que una multitud de personas, se aproximaban cantando, a la entrada del puente. Debía ser algo, pensó. Apuchín, se interrogó, sobre la identidad de aquella multitud de personas. No se podía confiar, y era necesario tomar una precaución. Hasta que unos minutos después, los vio aparecer al extremo del puente. Se trataba de unos seres humanoides, o sea eran personitas de pequeñas estaturas. Apuchín se sobresaltó, como si acabara de ver un peligro. Los enanos entraron al puente, uno tras otro, en una larga fila y estaban curiosamente vestidos todos, y a la vez, venían cantando a la misma voz, todos. El oro de Virundo se come y se caga pepitas. El oro de Virundo no se vende, se come y se caga pepitas. El oro de Virundo ni se regala, se come y se caga pepitas. El oro de Virundo llevemos lejos hasta los abismos del sol. El oro de Virundo llevemos lejos hasta las entrañas de la luna. El oro de Virundo llevemos lejos hasta las estrellas más lejanas. Entonces, Apuchín los vio acercarse. Y para su gran sorpresa, los enanos parecían belicosos y estaban armados. Tenían rostros hermosos y eran musculosos de piel verdoso, como si hubieran estado siempre expuestos a todo tipo de trabajo duro. Cada uno llevaba un escudo redondo de protección y una espada. Pero lo que más le llamó atención a Apuchín fue, que sobre la espalda llevaban cada uno, una especie de un pequeño fardo aparentemente pesado, y que le parecieron hechos de cuero crudo. Apuchín los identificó, que eran chinchilicos, unos enanos demonios, habitantes subterráneos. Pues él, en otra oportunidad, había oído, acerca de estos seres, que vivían trabajando duro en socavones de minas de oro subterráneas. Entonces, sucedió algo insólito. Cuando estuvieron tan cerca de Apuchín, los enanos se detuvieron en seco, y dejaron de cantar. Se callaron los chinchilicos. Empezaron a olfatear y estornudar, como si acabaran de notar algo extraño, incluso olisquearon con resoplidos, en dirección hacia donde se ocultaba Apuchín. Él los vio tan cerca, aunque ellos afortunadamente no lo vieron, como si fueran cortos de vista. Callaos todos, dijo, uno de ellos que estaba delante, y que parecía capitán. Huele algo malo, respondió, otro que le seguía. Intercambiaron miradas hambrias y de preocupación, como si se tratara de la presencia de un posible peligro, en el viejo puente. Era que detectaban la presencia de Apuchín. Eso mismo pensó él, y se mantuvo inmóvil,
aferrado al tronco de árbol Kifuñá, como un garrapata. No quería ser descubierto por aquellos chinchilicos. Si lo descubrieran, tal vez no sería del todo agrado. Pero, casi enseguida, se produjo otro hecho más, los chinchilicos volvieron a estornudar y resoplaron exageradamente esta vez, como chivatos ante el zorro. Entonces, el motivo de la interrupción de la marcha quedó aclarado. Primero fue para los chinchilicos, estos captaron a lo lejos, venir hacia el puente, enemigos peligrosos. Entonces, alarmados y nerviosos, se inquietaron. También unos minutos después, a los oídos de Apuchín le llegaron, unos rumores lejanos, como si otro grupo de enanos, estuvieran acercándose al puente donde se encontraban. Pero con la diferencia de que esta vez, venían por donde él había entrado al puente, esto como si estuvieran viniendo siguiendo sus pasos de él. Mientras tanto, los chinchilicos, muy seguros de lo que acababan de oír y captar con el olfato, aún sin verlos, cautelosos de la presencia del enemigo, rápidamente retrocedieron en tropel, hasta el extremo del puente, por donde habían entrado, y se dispersaron para ocultarse. Todos desaparecieron detrás de rocas y arbustos, como perdigones. En cambio, Apuchín quedó inmovilizado al medio del puente donde estaba, y se acomodó mejor esta vez, para garantizar su camuflaje. Y esperó, lo que a continuación sucedería. En ese instante, tan cerca se escuchó como si la multitud viniera pronunciando esta vez, arengas entre gruñidos de cerdos. Entonces, varios minutos después, aparecieron uno tras otro, un nuevo grupo de enanos, esta vez, aunque totalmente distintos a los chinchilicos, y comenzaron a avanzar con marcha militar sobre el puente, como si tuvieran largo camino por delante. Estos enanos todavía parecían mucho más belicosos, que los anteriores. Y con ellos, también venía una piara de cerdos rojos, con lomos erizados, y como si fueran bestias de carga. Todos eran de piel azulado y también musculosos, traían sobre la espalda, unos escudos macizos de protección y unas espadas al cinto, pero lo que más destacaba, entre la multitud de estos enanos, era una enseña larga de forma triangular, y flameaba en la punta de un asta de palo largo. En el fondo de la enseña de color verde oscuro con bordes dorados, estaba bordado en color rojo oscuro, la figura brillante de un cerdo con lomo erizado. Los enanos coreaban estas palabras. No señor, no señor, no señor. Los venceremos. Los destruiremos. Decían esto, una y otra vez. Entonces, una vez entrado al puente y avanzado buen trecho hasta más de la mitad, uno de ellos se detuvo y el resto también. Retrocedieron unos pasos atrás. En cambio los cerdos se ocuparon en hurgar tierra y comer gusanos, pero igual también advirtieron con gruñidos. Eran los chilochilos de las montañas, otra especie de demonios con los que el desesperado dios Hanchaigua se había aliado. También Apuchín los identificó, pues había oído de estos demonios, en una representación teatral en la plaza de Virundo. Huele a peligro, dijo el jefe, y con un gruñido empuñó su espada, aferrando el escudo contra su cuerpo. ¿Los demás imitaron esto? Es insoportable, se quejó, el que le seguía. Y pasearon las vistas, como si desearan verlos ya, a los posibles enemigos. Pero nada. También hacia Apuchín dirigieron los ojos, pero no lo vieron, estaba como si fuera alguien invisible. Apuchín se asustó un poco, ya que volvía a encontrarse, ante otro nuevo grupo de enanos demonios. Los chilochilos todavía parecían más belicosos, tenían aspecto feroces. Quienes a la vez, acababan de detectar, posible presencia de los, peligrosos chinchilicos, porque todos miraban al otro extremo del puente, desconfiados. Apuchín siguió inmóvil, aferrado al tronco dorado de Kifuñá. Sabía que a continuación presenciaría una escena, sería testigo de un acontecimiento, muy importante. Afortunadamente, ninguno de aquellos volvió la vista hacia él, con insistencia. Entonces sucedió algo, los chilochilos continuaron quietos, como si evaluaran la posibilidad o temieran llegar al extremo del puente,
mientras por el otro lado, los chinchilicos venidos desde Virundo, sin dudar, comenzaron a asomar las cabezas, unos detrás de las rocas y otros de los arbustos tallancus. Los animosos chinchilicos salieron de sus escondites y se mostraron, con una resuelta decisión, uno tras otro. Pero antes cuchichearon algo, se sonrieron y murmuraron algo confidencial. Otros asintieron las cabezas. Y enseguida con marcha épica, comenzaron a moverse y acercarse hacia el centro del puente, donde esperaban firmes los chilochilos. Y una vez desfilados hasta allí, se plantaron desafiantes frente a los chilochilos, como si no temieran nada y estuvieran dispuestos a todo, con tal de abrirse paso y llegar al destino, al monte de Supe y Rauraj, donde vaciarían las cargas. Hasta que ambos bandos se vieron cara a cara. Parecían sorprendidos unos a los otros, por las cosas que llevaban e intercambiaron miradas con profundo odio. Y por un instante, se produjo un silencio intenso, nada más se oía el ruido de las cascadas, y los ojos de Apuchín volvieron fijarse, por encima de sus hombros, en las turbulentas aguas que entraban bajo el puente. Y pensó, si cayera. Estaba un poco asustado, ya que se encontraba ante dos grupos numerosos de belicosos enanos, armados peligrosamente. Y había una cosa, para esos enanos él podría tener un olor extraño, pero en cambio para Apuchín, los chilochilos y chinchilicos, tenían un fuerte olor a piedra friccionada con fierro. Los chinchilicos resultaron ser mucho más numerosos, eran no menos de 1000, mientras los chilochilos algo menos, unos 500. Entonces, el jefe chinchilico anunció en voz alta, y firme. Tenemos una misión muy importante, con nuestro señor Kiesquiara, y todos oyeron claramente y también Apuchín. Y luego, añadió, así que, dejadnos pasar el puente y llegar a nuestro destino. Y por la otra parte, respondió el jefe chilochilo, de la misma manera. Ya sabemos que lleváis oro, y no tenéis permiso para sacar del pueblo Virundo, y mucho menos transitar por este camino y menos por este puente. Es más, el monte de Supe y Rauraj ya no arde. Los demás chilochilos, rápidamente asentieron con las cabezas. El jefe chinchilico, ante esta respuesta contundente, rápidamente evaluó. Escupió 7 veces, como si se encontraran nuevamente ante otra dificultad, y volvieron a mirarse unos a los otros, con decisión. Los chilochilos lucieron sus rectangulares escudos marrones con dibujos azules y amarillos y sus espadas asesinas, aunque eran cabezones y de orejas de cerdos, igual eran también musculosos. En cambio, los chinchilicos empuñaron más fuerte sus escudos redondos, incrustadas con piedras verdes y azules, al igual que sus espadas plateadas. Pero lo que más llamaba atención de ellos era el pesado fardito que llevaban sobre la espada. El bultito tenía mucho valor. Mientras el canto del río Yanamayo era extraño, como si esta vez volviera a anunciar algo. Pues, el soplo del viento de aquel momento, parecía cambiar la voz del río. Y, ya que en otros tiempos el puente y el río eran testigos mudos, de acontecimientos muy importantes. Nuestro señor Kiesquiaray está caído y quebrantada su salud, y como último deseo, quiere salvar al pueblo que le pertenece, replicó el jefe de los chinchilicos, y los chilochilos se rieron todos. Se burlaron, y el jefe exigió. Por orden de nuestro señor Hanchaigua, soltaos el oro ahora mismo. Hoy en día él también está adquiriendo mucho poder y también lo quiere ver destruido el pueblo Irguana Virundo, al igual que los demás dioses, para... Imposible, imposible, respondieron en coro los chinchilicos, negando con la cabeza, y respondieron, defender con muerte. Y ante los atónitos ojos de Apuchín se miraron con intensidad, como si estuvieran encendiendo la ira cada uno. Huelen mal, huelen a peligro, los acusó uno de los chinchilicos. Era el jefe, con casco de plata, y salió al frente empuñando su arma. Ellos apestan, replicó saliendo al frente, escandalizado, otro chilochilo que también era jefe. Entonces, el jefe chinchilico con el jefe de los chilochilos, fueron los primeros en batirse a espadazos.
hasta que el jefe de los chilochilos con un rápido movimiento dio una estocada en el fardito y otra en la garganta del chinchilico. El fardito se rasgó y se desparramó todo el contenido. El oro fino brilló como una cascada de arena dorada, mientras el cuerpo del chinchilico se desplomó de rodillas, sin cabeza. Levantaron gritos y vitoreos de triunfo los chilochilos. Y, el chilochilo triunfante dio una patada a la cabeza decapitada, y la cabeza desangrante con muecas de grito silencio fue a parar, sobre las rugientes y turbulentas aguas del río. Se hizo un silencio. Otra vez se oía el canto de las aguas del río. Y es aquí, el sonido de los tambores y las trompetas de los chilochilos se elevaron, por encima del sonido de las cascadas de las aguas agitadas del río. Esto anunciaba la llegada de la hora de las espadas y escudos. Se rompió la tensión y se desencadenaron las iras. Al ataque, soltaron un grito de guerra los chilochilos, levantando las armas. Y los chinchilicos se estremecieron, y empuñando fuerte los escudos y las espadas, entraron en acción. La ira se desató, entre los dos bandos. Con enardecida furia, dando alaridos estruendosos se mezclaron los dos grupos. Y se atacaron los unos a los otros, como si la vida allí no fuera una realidad o más bien como si en aquel momento no les importara. La lucha entre las dos fuerzas del dios Hanchaiwa y los aliados del dios Quiesquiaray, daba el primer paso. Una lluvia torrencial también se desató. Como primer resultado, al comienzo muchas cabezas de los chilochilos rodaron por los suelos, pero de repente cambió todo, cuando uno de los chilochilos volvió a coger una trompeta y tocó canción de guerra pero esta vez para animar a sus camaradas. Y al oír esto también la piara de cerdos comenzaron a chillar tan alto y atacaban a los chinchilicos, para comérselos sus cadáveres. Los aliados del dios Hanchaiwa recordaron su propósito y doblaron su furia junto con sus cerdos rojos. Entonces, decenas y cientos de cabezas de los chinchilicos comenzaron a rodar por los suelos decapitadas, por las asesinas espadas de los chilochilos. El oro que llevaban en los saquitos de cuero quedaban regados por los suelos, doradas y brillantes, mezcladas con charcos de sangre que comenzaban a recorrer los suelos en pequeños arroyos, a cada lado del puente buscando salida. Mientras los chinchilicos seguían luchando heroicamente, con sus farditos sobre el lomo. Seguían combatiendo valerosamente, como si hubieran jurado su lealtad hasta la muerte, al dios Quiesquiaray. Y era así. A pesar que cada vez se veían disminuidos en número, no parecían rendirse nunca. Los escudos se rompían rajados por los espadazos. Por su parte, Apuchín nunca había visto a los chinchilicos pelear hasta con las tripas fuera, con la misma ferocidad salvaje que habían iniciado. Y pronto el claro sobre el puente de Alpachacá quedó regado de cuerpos partidos, brazos mutilados y cabezas decapitadas. Para Apuchín el oro mezclado con sangre brillaba como escarchas doradas. Mientras tanto arroyos de sangre entraban al río a mezclarse con las tenebrosas aguas que se agitaban bajo el puente. Hubo muchas bajas de ambos bandos enemigos, pero no tanto como los de los infortunados chinchilicos. Los enanos del dios Quiesquiaray fueron aniquilados, ante los ojos de Apuchín. Esta vez le había tocado ser testigo ocular de un combate mortal. Era una lucha brutal y sangrienta. Hasta que los chinchilicos fueron reducidos nada más a un puñado de sobrevivientes, unos 12. Los chinchilicos viéndose inferior en número, en un instante se miraron unos a los otros aterrorizados. Llenos de pánico y en una desesperación emprendieron una rápida huida, sin liberarse de sus pesadísimos fardos de oro, pero fueron perseguidos y abatidos, apenas más allá del final del puente. Los despiadados guerreros chilochilos decapitaron a los suplicantes chinchilicos, quienes arrodillados aferrando la espada y el escudo de protección se desplomaban. Los chilochilos salieron victoriosos y eufóricos, levantaron las armas, para dar grito de triunfo. Volvieron a gritar esta vez, acompañados del sonido de los minúsculos tambores y trompetas que llevaban, también los cerdos rojos retozaron y chillaron, como si fueran mascotas. En aquel instante,
Apuchín todavía se mantuvo en lo alto de la estatua roca y aferrado del tronco oculto entre las ramas de Kifuñá, para ver mejor lo que volvían orgullosos los chilochilos. Hasta que el tronco podrido se quebró con un crujido y Apuchín se precipitó a lo largo de la estatua de roca rebotiendo, como un murciélago derribado por un cazador. Aterrizó en el suelo, felizmente sobre varios bayayichus crecidos, menos mal fue amortiguado su cuerpo. Y medio aturdido se sentó al pie de la gigantesca roca y asomó la cabeza para verlos. Un cerdo rojo se le acercó, le gruñó y erizó el lomo, pero afortunadamente se alejó. Apuchín se tocó el chinchón de la cabeza. Mientras tanto los chilochilos volvían hacia él, y se asomó esta vez hacia el río, para evitar ser descubierto y verse rodeado por los asesinos chilochilos. Los chilochilos, una vez vuelto al escenario macabro, se pasearon orgullosos durante un buen rato. Reconocieron a sus muertos, recuperaron también algunas cosas que a ellos les pertenecían y consideraban valiosas, o remataban a los chinchilicos con profundo desprecio, como si aseguraran para que no volvieran a levantarse. Patearon o arrojaron algunas cabezas del enemigo al pie de la ruidosa cascada, donde las aguas se agitaban y echaban vapores. Hasta que, cuando estuvieron a punto de preparar la retirada, uno de los chilochilos alzó la cabeza y de pie aguzaron los oídos y alarmados otra vez olfatearon el aire. Huele otro peligro, dijo el de mejor oído. Por un largo momento se produjo silencio entre ellos. Trataban de identificar la dirección del olor y sonidos extraños, de dónde provenían. Estuvieron así, aunque no les permitía oír mejor, el sonido del río. Y cuando estaban a punto de descartar que no era nada, con claridad les llegó unas voces y silbidos, de lejos. Esta vez eran voces de mujeres y hombres, mezcladas con cascos de caballos, sobre el camino pedregoso. Y unos minutos Apuchín también captó. Era como si por el camino estuvieran viniendo un nuevo grupo de refuerzo de los chinchilicos, procedentes del pueblo virundo. Los chilochilos, esta vez se alarmaron y se inquietaron seriamente, algo nerviosos. Y se lanzaron las miradas, unos a los otros, como si esta vez estuvieran ante un peligro grande y pagaran por lo que hicieron. A pesar de esto, aún permanecieron por unos cuantos minutos más, quietos y serenos hasta estar seguros lo que era. Pero las risas, gritos y parloteos, mezclados con relinchos de caballos, se oía cada vez más cerca. Los enanos demonios permanecieron como si se negaran a abandonar aquella escena macabra, que ellos estaban disfrutando, como quien se enorgullece de su obra maestra. Hasta que dicho y hecho, por el recodo del camino de entre rocas y arbustos, aparecieron súbitamente unos jinetes a todo galope. Eran humanos, conformado por unos hombres y mujeres con los rostros pintados, para no ser identificados. Apuchín no se asustó, pero tampoco era oportuno para mostrarse. Los jinetes de caballos tenían rostros pintados de azul, probablemente eran tintes de teancar silvestre, y sin duda eran virundinos. Los caballos piafaron resoplando unos y otros relinchando corcovearon, al oler mucha sangre derramada. Esta vez, los jinetes virundinos venían en sus corceles briosos, siguiendo los rastros de los chinchilicos, enterados de que transportaban mucho oro, con la intención de asaltarlos y convertirse en ricos. Durante un instante, los chilochilos y los jinetes virundinos, fugazmente intercambiaron las miradas desconfiadas. Aunque los jinetes virundinos no parecieron interesados en perseguirlos o matarlos, de esto también se dieron cuenta los chilochilos. Pero sucedió algo, de repente, los ojos de los enanos se relampaguearon con destellos de terror, al fijarse en los grandes hisopos llameantes, que eran antorchas que traían esos jinetes. Hasta que uno de los chilochilos soltó un chillido de grito desesperado. «Huele a querosene. Es querosene, es querosene», se escandalizó otro chilochilo y se lanzó al río. En realidad, lo que venían portando en las manos los jinetes eran antorchas de fuego empapadas en querosene, a pesar de Deia. Y, los chilochilos despavoridos se lanzaron a coger sus pocas pertenencias y emprendieron una huida desesperada, por el camino por donde habían venido. Desaparecieron de las vistas.
Y mientras tanto, los jinetes virundinos hombres y mujeres, se apearon de sus sendos y sudorosos caballos, ya calmados. Somos ricos, por fin somos ricos. Los virundinos gritaron eufóricos a los cuatro vientos, y se lanzaron sobre la escena macabra a recoger oro, como maná caído del cielo. Manos les faltaba en aquel momento. Recogieron el oro desparramado, todo lo que pudieron, incluso mezclados con sangre y tierra, con tanta desesperación y borrachos de emoción. Las manos desesperadas y embadurnadas de sangre y tierra llenaban los costalillos de oro. Todo valía, todo lo que brillaba esta vez era oro. Parecían aves carroñeros oportunistas y sedientos de riqueza. Somos ricos. Somos ricos, se gritaban ocupados en el rescate de oro, esas mujeres y hombres, que habían ido tras el oro. Y acababan de conseguir fácilmente, gracias a la batalla lograda y la huida desesperada de los vencedores, que no tuvieron tiempo para llevar el botín. Ni más tendremos que trabajar, de hoy para adelante, decían los virundinos, como embriagados. Después, mientras casi terminaban y rebuscaban o cerraban los costalillos, decían: yo podré viajar por todo el mundo. Y yo, podré casarme con otra mujer. En cambio yo compraré una casa grande y carros, en una ciudad grande, decía otro virundino de cuclillas, analizando un objeto raro que parecía una pulsera de los chilochilos. Y dijeron más locuras y disparates, animados por el oro que acababan de recoger. Sus, cállense, dijo, uno de ellos, el que parecía líder. Unos minutos permanecieron callados, nada más oyendo el violento reventar de las olas del río contra las rocas, antes de desaparecer bajo el puente al Pachacá. Y sin darse cuenta, de que un par de ojos oscuros y atónitos, los observaba oculto entre los ichus crecidos y dando espalda a la cascada de atormentadas aguas. En verdad, esos virundinos aventureros acababan de ser ricos, gracias a la accidental batalla épica, librada entre los chinchilicos y los chilochilos. Y luego, una vez recogido todo el oro de entre los cuerpos caídos, alistaron una rápida retirada. No quedó ni un solo gramo del metal precioso. Solo quedaban restos de armas fragmentadas, cuerpos partidos y masas de sangres coaguladas y otros objetos raros de difícil descripción. Y enseguida, los jinetes virundinos volvieron a montar sus asustados caballos y se pusieron en marcha. Retornaban esta vez, alucinados con sus oros, felices pero recelosos. Trae a cada uno por lo menos unos 50 a 60 kilos de oro. Apuchín suspiró extrañado y salió de su escondite. Por unos momentos contempló la escena paseando. Había mucha sangre y cuerpos partidos y esparcidos. Y, luego, girando los talones, también se echó a andar, por el mismo camino que los virundinos, rumbo al pueblo Irguana Virundo. El viaje para Apuchín duró buen tiempo,
para después entrar en el pueblo de Irguana Virundo. Y así, una vez llegado al pueblo donde vivía, entró en la torre alta, en donde estaba su hogar. Se echó un rato en su blanda cama, pero casi de inmediato se levantó, estaba inquieto. Era el deseo loco de avisarle al dios Quiesquiaray, sobre la batalla y derrota de sus aliados, que había visto, por si le interesaba. Así que salió corriendo y se dirigió hacia la entrada del subterráneo, que estaba en la base de la torre, y que él ya conocía en otra oportunidad. Corrió por un pasadizo angosto rompiendo las telarañas, hasta ubicar la entrada del subterráneo. Y una vez llegado, a una especie de habitación secreta, Apuchín se vio ante la ingrata sorpresa. La habitación estaba tenuemente iluminada. Y la tapa circular que en otra oportunidad le había permitido entrar y bajar al palacio del dios Quiesquiaray, no estaba disponible. Estaba bien cerrada. Forzó en vano la piedra circular que estaba hermetizada, tratando de abrir como sea posible para entrar, y avisarle al dios Quiesquiaray, pero esto parecía imposible esta vez. Entonces se sentó por unos minutos en un rincón. Aunque se desanimó por esos minutos, no descartó la posibilidad, pues, casi de inmediato iluminó otra idea, casi había olvidado que existía otra entrada. Salió de la torre y del pueblo, y se dirigió hacia una de las laderas del cerro llamado Quiesquiaray. Y como siempre desde antes, los virundinos desconocían ciertas cosas, incluso hasta la existencia del dios Quiesquiaray. Y si pronunciaban Quiesquiaray, nada más era para referirse simplemente a este cerro rocoso, que tiene forma de un pirámide vista desde la plaza, y no para dirigirse al más poderoso y famoso dios, que tenía hogar en las entrañas de este cerro y la población. Apuchín dejó atrás las últimas casas del pueblo y continuó su camino hacia el lado izquierdo del cerro de nombre Quiesquiaray. Sudoroso y jadeante, trepaba cuesta arriba. Un par de veces resbaló pero continuó. Sabía que allí, en el lateral izquierdo del cerro estaba una cueva. Era una cueva común, muy parecida a una ventana de nariz y servía de refugio para guarecerse de las lluvias a los pastores y ovejas. Eso sí, nadie nunca había habitado aquella cueva. Y Apuchín, una vez arribado a aquella cueva, presuroso entró al fondo de la cueva. Pero había una barrera sólida de roca y tanteó con las manos. No sucedió nada. Y pronunció cuidadosamente, las mismas palabras mágicas que había usado antes. Yurak Fuyu. Dijo, y se abrió la roca. Apuchín entró por la abertura circular con determinación, pero antes de apartarse de allí, volvió a cerrar la puerta con estas mismas palabras. Yana Fuyu. Después, recordando la anterior aventura, comenzó a bajar por la larga escalera de piedra. Los peldaños de piedras eran interminables y parecían extraordinariamente labradas, con grabaciones de indescriptibles figuras de animales fabulosos y de otras cosas, en alto relieve. También a lo largo de la pared. Si se detenía, Apuchín hubiera acabado admirando o distraendose con aquellas obras de arte. Pero no, en vez de eso avanzó presuroso, decidido y confiado en que llegaría. Y según su propio cálculo en aquel instante, habría descendido desde lo alto del cerro, hasta el nivel de la población o mejor dicho, incluso hasta la más profundidad, debajo de la población. Y una vez finalizado la escalera de piedra se detuvo, pues, de aquí se repartían varios caminos, seguramente con destinos diferentes. De no haber estado allí antes se habría confundido. Pero felizmente Apuchín recordó el camino correcto, que debía seguir y llegar cuanto antes. Así, elegido el camino enseguida avanzó corriendo a saltos por el camino angosto, entre las altas paredes de rocas que también tenían extrañas cosas. Cruzó un puente sobre un arroyo que se precipitaba a un abismo y el arroyo nacía de la pared de roca llenos de helechos y musgos. También después pasó de largo varios agujeros grandes, a lo largo de las paredes de las rocas, de los que salían sonidos extraños, como el rumor lejano de cascadas de aguas o de bosques viejos, pero no prestó atención. Tenía que llegar sin demora. Más bien sus ojos se fijaron en unas estalactitas que colgaban de los techos peligrosamente,
y Apuchín pensó tal vez estaba justo debajo de la población de Virundo, quien pudiera saber, pero reanudó su camino, sin pensar más en esas cosas. Y un poco más allá se amplió el espacio y después alcanzó a verlos unos árboles de cayuñas rodeado jardines, a ambos lados del amplio camino que seguía. Ya antes había recorrido este mismo camino pero no había tenido tiempo para fijarse detenidamente. Aunque esta vez le parecía extraño, siguió caminando presuroso. Esos árboles quifuñas reales, eran muy distintos a los comunes. Apuchín pensó que ya estaba a punto de llegar al palacio del dios Quiesquiaray. Más bien lo que se preguntaba era si todavía estaba debajo de la población de Virundo o se había alejado. No podía saberlo. Y en efecto, unos minutos después se encontró ante una gran puerta maciza de madera, y dando paso a un lado decidió espiar por la ventana baja, como en la anterior ocasión. Pero cuando estuvo a punto de echar un vistazo furtivo al interior, oyó una voz que estaba cantando. Asomó la cabeza y vio la sala circular que estaba humeando. El dios Quiesquiaray estaba sentado ante la mesa rectangular de piedra y dando espalda a la ventana. Sobre la mesa humeaba y parecía aspirar eso. El dios Quiesquiaray visto de espalda parecía un toro sentado sobre un sillón de piedra, y a la vez cantaba. Estaba entonando una canción que tenía una melodía triste, como si de pronto hubiera recordado alguna vieja canción, y decía así. El oro de Virundo se come y se caga pepitas. El oro de Virundo no se vende, se come y se caga pepitas. El oro de Virundo ni se regala, se come y se caga pepitas. El oro de Virundo llevemos lejos hasta los abismos del sol. El oro de Virundo llevemos lejos hasta las entrañas de la luna. El oro de Virundo llevemos lejos hasta las estrellas más lejanas. Se sorprendió Apuchín al oír esto, porque era la misma canción que los chinchilicos cargados de oro habían venido cantando por el camino y que fueron asesinados. Parecía sollozar Eipar, como si estuviera sumido en una profunda tristeza. Y unos pájaros llamados acabixas estaban posados sobre unas estanterías, eran unas aves con cabezas humanas y con plumajes llamativos. Y Quiesquiaray, sin volver los ojos, dijo. Sé quién eres. Pasa adelante. Apuchín se sobresaltó sorprendido, pero comprendió que no había razón para temer, esta vez. Y los pájaros con cabezas humanas sonrieron y dijeron en coro. Trae noticias. Yo, respondió Apuchín asustándose por un segundo, con el dios Quiesquiaray. Pero recordó el motivo, por el que había venido. Sí, tú ordenó Quiesquiaray. Pasa dentro, más te vale. Así que, tomando valor, decidió pasar dentro, en vez de huir. Apuchín sin pensar dos veces atravesó el umbral, pensando que esto era mejor. E hizo un ademán de reverencia como si demostrara su humildad. Así se presentó ante el dios Quiesquiaray y enfrentó la mirada espantosa de un toro embravecido, tenía unos ojos rojos como candela. Por otra parte, Apuchín ya sabía que Quiesquiaray tenía diferentes aspectos y uno de esos era el de muy parecido a un toro hombre, con una voz gutural. Señor, te tengo malas noticias, dijo algo tímido. Cuéntame todo, respondió, clavando los ojos en los de Apuchín. Y él, a pesar de la incomodidad de contener la mirada espantosa del dios Quiesquiaray, trató de recordar todo. Y enseguida empezó a contarle, diciendo. He visto a unos enanos llevando mucho oro por uno de los caminos de Quifuñahuayco, pero libraron una batalla y perdieron. Continúa ánimo, y Apuchín, usando lujo de detalles y descripciones, prosiguió. Mientras el dios Quiesquiaray, convaleciente de salud, asentía y sacudía la cabeza, entre hondos suspiros. Estaba sumido en una tristeza, por el fracaso de sus enanos en la primera misión. Los chilochilos eran numerosos, y estaban mejor armados, aseguró Apuchín. Los reconoció. Y en cuanto al número de mis enanos, eran los únicos que pude reunir. Son la única especie, o sea que son buenos transportadores de oro y defienden hasta el último. Lo sé, los vi como dieron su vida por defender lo que llevaban, aportó Apuchín. Además eran su primera misión, aclaró para justificar Quiesquiaray. Apuchín,
por favor, ¿podrías echarme un poco de ramas de tallancos al cáliz? Me llamaste Apuchín, dijo sorprendido. Sí, dijo, con determinación. Ya lo ves, no puedo moverme casi. Ya no puedo permanecer despierto, por muchas horas. Me siento tan débil, estoy casi en la fase final de mi existencia y cada minuto empeora mi salud, se quejó, casi con los ojos aguados el dios Kiesquiaray. Y por otra parte, Yurfa se está muriendo, le queda un mes de vida y dejará respirar. ¿Es eso lo que me revela mis sueños? ¿Tú crees en sueños? No. Lo siento por usted, señor. Lo siento de verdad, expresó Apuchín. Después, el dios Kiesquiaray lo miró a los ojos, como si quisiese decirlo algo importante. Tú como habitante de Irguana Virundo, deberías saberlo. Sí, lo sé, señor, dijo Apuchín, quien tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, en el pueblo Irguana Virundo, que sería destruido y trasladado por una compañía de explotadores de oro. Estos eran poderosos y con mucha influencia en la región. Yo también no quiero que sea destruido Virundo. Se debería evitar, dijo Kiesquiaray. Se debe impedir esto. Yo también, como habitante de este pueblo, me sumaré a la causa, pues, Apuchín se refería que colaboraría al dios Kiesquiaray, en lo que fuera posible, con tal de evitar la destrucción del pueblo Irguana Virundo. Hombre, sois valiente en decirlo esto. Hombres como tú serán clave, para salvar Virundo de la destrucción. Cuando yo haya muerto, los humanos habitantes de este pueblo no podrán impedirlo, la destrucción por esos hombres que son más poderosos que ustedes, dijo Kiesquiaray, con la expresión de tristeza y preocupación en su rostro de toro. Y su confianza hacia el joven Apuchín era total. Y de ahí para adelante, las cosas serían diferente. Debería conocerte mejor, si es que me permites, se atrevió Apuchín. Tengo 7 formas de vida. Una de las formas amigables que tengo es, diciendo esto, el dios Kiesquiaray se puso de pie y quedó completamente transformado en un toro de color dorado, pero en la expresión de sus ojos se notaba que estaba delicado de salud. Reflejaba en sus ojos el sufrimiento. Apuchín retrocedió unos pasos, pero el dios toro Kiesquiaray casi de inmediato volvió a ser toro hombre y se desplomó sobre su silla de piedra. Parecía estar sin fuerzas y diciendo esto, dijo, estoy muy debilitado, porque perdí el libro Kunan. ¿Qué es eso?, interrogó Apuchín, interesado en conocerlo. Es un libro de magia y hechizos, muy poderoso, heredé de mis padres. Me dejaron en la biblioteca, cuando se fueron a su planeta, pero me robaron. Alguien tiene en su poder ese libro. Bueno, es un manual de magia y hechizos, y contrahechizos. Y valiéndose de este libro me lanzaron un hechizo poderoso, por eso estoy delicado de salud y sin signos de poder. Apenas estoy vivo, de la reserva de energía que me produce el humo de Tallancos. El dios toro Kiesquiaray dirigió los ojos a la escasa candela que producía humo con restos de hojas de tallancos. Y sospecho que uno de mis primos lo tiene, el libro Kunan. Ellos están podridos de envidia y colaboran con el grupo de humanos sedientos de oro que quieren destruir este pueblo. Quién sabe, es el aspirante Han Chaiwa o el astuto Anseseasi o tal vez el envidioso Chikuro, lo tienen con la intención de asesinarme y quedarse con mis herencias en complicidad con los malos humanos. ¿Quieren reírse una vez esté destruido este pueblo? Me arrojaron un feto de 7 mesinos siamés, y es por eso que se quebrantó mi salud de esta manera y me quedé como un idiota. Pues, en el libro Kunan están las poderosas pociones para recuperar mi salud y a la vez están para rematarme. Necesito urgente ese libro, apenas estoy vivo con el humo de Tallancos. Ahora que te revelé el secreto, ¿no me harás algo? No. No, no, negó Apuchín con la cabeza y le dijo con honestidad, confía en mí. Si usted me permite, colaboraré con la recuperación de tu salud. Pues, el pueblo Virundo no se merece ser destruido, por un pequeño grupo de humanos sedientos de riqueza, se ofreció el joven Apuchín. Entonces te encargaré una misión, ahora mismo, dijo el dios Kiesquiaray, con una esperanza de seguir con vida. Acepto gustoso,
señor, respondió Apuchín, como respuesta. Ahora mismo emprende un viaje, hacia una aldea llamada Kiayara. Mis sueños me revelan que el libro podría estar allí, en esa aldea, en manos de hechiceros aprendices, en donde vive. Está bien. Iré, dijo Apuchín decidido, como nunca. Luego, el dios Kiesquiaray se puso de pie jadeando y le condujo por una puerta al fondo de otra sala. Y allí encontraron cuantas cosas y enseguida prepararían algunas cosas necesarias, para el viaje. Fin del cuento, espero que los haya gustado. Bueno, Ñañeicuna y Turaicuna, la sirena Iua se despide de ustedes hasta otra oportunidad. Tupananchiscama.